Hola, ¿qué tal? Un gusto poder saludarles, Cristian, Hilda. Estamos en una reunión más prácticamente en el resumen de nuestra escuela sabática de jóvenes para jóvenes, ¿verdad? Así si tienen la oportunidad de poder presentarse, ¿verdad? Explicar más o menos de dónde son, sus funciones dentro de la iglesia. Por ahí, ¿alguien quiere empezar? Sí, bueno, primeramente tomando la palabra, agradezco mucho la invitación y bueno, mi nombre es Cristian Centurión, actualmente asisto a la Iglesia Central de Ciudad del Este, me desempeño allí como anciano de iglesia y como director joven. Profesionalmente soy ingeniero y me gusta todas las actividades que tengan que ver con la iglesia, los ministerios, los distintos ministerios me encanta participar. Un gusto, Cristian, un gusto y bienvenido. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias también por la invitación, Carlos. Mi nombre es Hilda Villar, soy de la iglesia de YouTube, Casa Paz. Eh, Ahí soy líder. La verdad es que, bueno, actualmente estoy solo de vacaciones por aquí. Yo estoy estudiando medicina en la Universidad Adventista del Plata, donde también me desempeño como líder de los jóvenes y todas las veces que estoy aquí por YouTube, por mi ciudad, también apoyando bastante las actividades juveniles de la iglesia. Así que, Carlos, muchas gracias también por la invitación y un gusto estar con ustedes. Un gusto, Hilda, un gusto enorme de poder tenerte también aquí participando, ¿verdad? En en este resumen, ¿verdad? De la escuela sabática esta semana, ¿verdad? Entonces, un privilegio, ¿verdad? Y agradecido a Dios por la oportunidad también de poder compartir con ustedes. Entonces, sin más, vamos a hacer una breve oración. ¿Les parece? Entonces, nos ponemos en posición de oración. Oramos. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder dirigir, Señor, esta escuela sabática, Padre. Te pedimos, Señor, que sea de bendición, que tú puedas bendecir, Señor, y que puedas ser, Señor, para fortalecer a jóvenes, Señor, y también así, Señor, guiarnos a través de tu Espíritu Santo, Señor, que pueda entender, Señor, que sea, Señor, lo más fácil, Señor, para muchos jóvenes. Te pido, Señor, por la vida de cada uno, Señor, de las personas que van a ver este hermoso resumen. Y así, Señor, por la vida de los que estamos participando hoy. Te pido todo esto, Señor, sin merecerlo, Señor, sino por los méritos de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Bueno, esta semana no, prácticamente vamos a hablar de los primeros dadores, ¿verdad? Dadores, o nuestros, vamos a decirle, nuestros representantes, primeros representantes, ¿verdad? Eh, en este caso, ¿verdad? Vamos a hablar prácticamente, nuestra lectura está en Génesis, capítulo 4 versículo 7, ¿verdad? Si por ahí podemos abrir nuestra Biblia y poder lecturar, ¿verdad? Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas,
Caín fue labrador de tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, este es prácticamente nuestra lectura base, ¿verdad? A partir de esto vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? De qué enseñanzas, ¿verdad? No, nos quiere dar, ¿verdad? También entender, ¿verdad? Que los primeros prácticamente que cumplieron o prácticamente la promesa, ¿verdad? Dando lo mejor, ¿verdad? El tema del diezmo, la ofrenda, ¿verdad? Una enseñanza del bien y del mal, ¿verdad? De cómo es dar, ¿verdad? Nuestras ofrendas, ¿verdad? Y de eso partimos, ¿verdad? Entonces, si tienen la oportunidad de poder comentar, están abiertas las oportunidades. Bueno, tomando la palabra, me gustaría resaltar algunos puntos y uno de ellos es que en esta historia que nos enseña es que siempre van a haber rivalidad, pero no es entre creyentes y no creyentes, es entre creyentes verdaderos y falsos creyentes. ¿Por qué falsos? Porque dicen creer, pero no creen como realmente debe ser, o no hacen como tiene que ser. Porque aquí vemos la historia de Caín y Abel, ambos sabían lo que Dios pedía, sabían cómo Dios quería. ¿Por qué sabían? Porque más adelante, cuando vemos el versículo 7 dice, si haces lo bueno no serás acepto, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominar. Caín y Abel conocían lo que significaba pecado. Ya sabían el verdadero significado, que si uno no obraba el bien, tarde o temprano iba a obrar por el mal. Y está ahí a la puerta. Y al final la decisión de cada uno con el tiempo fue afectando porque en el versículo 2 dice, o sea, en el 3 dice, andando el tiempo, Caín trajo. O sea, hubo un lapso de tiempo que pasó para que traiga su ofrenda. Así como nosotros, cuando nosotros llevamos nuestras propias ofrendas, siendo ya jóvenes o adultos, nosotros le damos el verdadero valor a esa ofrenda. No como cuando uno es niño que sus padres le dan, recibe y lleva. Ya. Eh, Esta- ¿Pasó algo ahí? No, no pasó. No sacaste algo tuyo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ya hubo un tiempo donde hubieron decisiones previas que eso lo llevaban a tomar la decisión correcta o la decisión equivocada, que en este caso fue la decisión correcta por el lado de Abel y la decisión equivocada por el lado de Caín. Así mismo es, Cristian. Y es así, ¿verdad? Y prácticamente nos lleva a una pregunta o a una segunda pregunta, ¿verdad? Y prácticamente res- va respondiendo eso, ¿verdad? ¿Cómo las decisiones de rebelarse, ¿verdad? O aceptar la soberanía de Dios afecta nuestra adoración o nuestro destino prácticamente, ¿verdad? Prácticamente nos muestra, ¿verdad? Cómo es dar, o nos dio un ejemplo a Abel, ¿verdad? Él no solamente dio lo bueno, sino él dio lo primero, ¿verdad? Él dio
el primogénito, dice, ¿verdad? Una parte dice del resumen, ¿verdad? De la escuela sabática, ¿verdad? Prácticamente él dio, y sin embargo, Caín dio lo que a él le parecía que estaba bien, ¿verdad? Entonces, él prácticamente no siguió las prescripciones de Dios, ¿verdad? Sino que él prácticamente, por la rebelión misma, ¿verdad? Recordemos también que Caín prácticamente él eh, en la forma de su crianza, ¿verdad? Fue prácticamente se consideró un poco más, ¿verdad? De sus hermanos, en este caso de Abel. Entonces, él creyendo que él estaba haciendo un favor a Dios, ¿verdad? De presentar su ofrenda, ¿verdad? Sin embargo, Abel aceptó, ¿verdad? El estatuto de Dios y en recompensa él dio lo mejor, ¿verdad? Dio lo primero, lo que para los ojos de Dios sería lo mejor, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente no responde, ¿verdad? Es interesante notar también que una lectura superficial de esta historia nos llevaría a pensar de que realmente Dios es injusto, porque alguien podría decir sí, pero Caín tal vez hizo sus mejores intenciones, trajo con sus mejores intenciones aquello que él trajo y sin embargo Dios lo rechazó. O sea, ¿cuál era el problema aquí? ¿Por qué Dios le rechaza a Caín y a Abel le acepta? Y ahí entra todo lo que ustedes comentaron, ¿no? Que no es como a mí me parece que tengo que hacer las cosas, que da lo mismo. Hoy en día está muy de moda esta frase, ¿no? De es lo mismo, no importa que yo haga de esta manera, que yo haga del otro, para Dios todo es lo mismo. Y ese es un error muy grave, pensar que para Dios es lo mismo, porque aquella forma, de aquel modo en que Dios nos instruye, es como realmente nosotros debiéramos de seguir sin cuestionar, sin rebelarnos, así como lo hizo Caín, ¿verdad? Entonces, eso también es un punto que tenemos que resaltar, que en esta historia tenemos que leer bien el contexto para y entender en qué momento pasó esto y, y ver que realmente Dios fue justo, sino no es que como te llevaría a pensar una lectura superficial acerca de esa historia. Así mismo, Gilda, y realmente, ¿verdad? Prácticamente eso no, muy a menudo se practica, ¿verdad? Se refleja también esa práctica, ¿verdad? De acorde a lo que me dicte mi mente, ¿verdad? Pero muchas veces no es así, ¿verdad? Entonces, esto nos da también las pautas, ¿verdad? A seguir, ¿verdad? Entonces, otra de las preguntas también que surge, ¿verdad? Que va siguiendo para ir pasando al tema 2. ¿Qué hizo Caín para no buscar perdón, ¿verdad? Prácticamente para poder, porque cuanto más él seguía, más se alejaba de Dios, ¿verdad? Más él iba pecando, ¿verdad? Iba agravándose su pecado, ¿verdad? Se iba él envolviendo ¿cómo se dice? Prácticamente en una bola de nieve, ¿verdad? ¿Qué hizo eso, ¿verdad? Para que él cayera en eso, ¿verdad? Entonces, le cedo la palabra. Sí, bueno, ahí es interesante que cuando Dios ya le dijo que no le agradó su ofrenda, después Caín se enoja y como que se va. Podemos imaginarnos eso. Y al final Dios los busca a él y le hace una pregunta. ¿Por qué Dios le hace una pregunta? Para que reflexione, para que reflexione. Entonces, ¿qué hizo Caín que para no buscar perdón? Primeramente no quiso escuchar y no quiso reflexionar, porque el hecho de creerse autosuficiente, como que las cosas lo hago a mi manera, me indica que solamente como yo pienso es correcto y no como alguien me está diciendo que es correcto, yo lo tengo que hacer. O sea,
yo no soy quien para servirle a Él, siendo que yo soy autónomo. No reconocer la soberanía de Dios. Eso fue lo que primeramente no hizo Caín. Así mismo es, Cristian. Y otro punto interesante es que yo creo que este concepto de más alto que Caín ya tenía sobre sí viene ya desde que él era un niño, porque nótese que los primeros versículos del capítulo 4 del libro de Génesis dice que cuando Eva dio a luz, dijo así, por voluntad de Jehová he adquirido un varón, es decir, recuerden que la promesa que Dios le hizo a Eva fue que por medio de su descendencia vendría el Salvador, pero que ellos subentendieron que ya de sus hijos, de sus propios hijos, de los primeros hijos que ellos tuviesen, ya sería uno de ellos el Salvador. Y bueno, como se esperaba, era para ellos seguramente Caín era la esperanza de su familia, aquel que los iba a redimir. Por eso es que cuando nació Caín fue grande la sorpresa, dice, fue grato para ellos, dice, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Pero nótese cómo la Biblia describe cuando nació Abel. Dice el versículo 2, después dio luz a su hermano Abel. Y ahí acabó. ¿Me entendés? Es tipo, no da un concepto de qué dijo Eva, qué pensó acerca de ese hijo. Es decir, para mí Caín era un hijo mimado que la lección mencionó, tenía un concepto más allá de lo que él era. Y como por él ser un hermano mayor, o se le enseñó que por la descendencia de ellos saldría el Salvador, el Mesías, yo creo que, como bien mencionó ahí Cristian, dijo autosuficiencia. Él dijo, bueno, Salvador, ¿para qué? O sea, es obvio, como pensaban los fariseos en aquella época, somos hijos de Abraham, somos salvos ya por solamente ser descendencia, por tener sangre de Abraham, y no es así como funciona. Entonces, eso también, la autosuficiencia, el concepto, un concepto más allá, el concepto mayor que él tenía más de sí mismo y despreció también a su hermano al no querer oír los consejos de su hermano, porque la lección menciona ahí que su hermano le aconsejaba que él se humillase delante de Dios, pero él no quiso, porque vos, que sos mi hermano menor, me vas a dar consejo a mí, me vas a orientar a mí, es decir, él guardaba ya también, aparte de eso, un orgullo en su corazón, ¿entienden? No, no quería humillarse, no quería escuchar consejos de otros, como bien mencionó ahí, agregando a lo que Cristian mencionó. Así mismo, ¿verdad? No, y prácticamente el orgullo, ¿verdad? Porque le creció el ego, ¿verdad? Por el cuidado también tuvo, que se le tuvo a Caín, ¿verdad? Porque era considerado también prácticamente, eh, ¿cómo se dice? El primogénito y también eh, entendiendo, ¿verdad? La promesa que Dios también le había dado a Adán y a Eva, ¿verdad? Que iba a haber un redentor, ¿verdad? Pero, y ese ego también se le creció a Caín, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que también motivó también a que él más eh, alejara también de Dios, ¿verdad? Y prácticamente, ¿verdad? ¿Qué pasos también nos enseña esta lección, ¿verdad? A tomar, ¿verdad? O qué pasos debería de haber dado, ¿verdad? Caín para poder, ¿verdad? Ser perdonados por Dios, ¿verdad? Para que pueda ser eh, prácticamente perdonados por Dios, porque todos tenemos oportunidades delante de Dios, ¿verdad? Todos tenemos oportunidades, ¿verdad? Para poder así ser perdonados. Pero, ¿qué pasos debería de haber tomado, ¿verdad, Caín, para que pueda llegar a ese perdón, ¿verdad? Así, así como nosotros también no podemos colocar en el lugar de Caín, ¿qué paso deberíamos tomar nosotros? El mismo proceso, porque Dios nunca llama la atención sin antes hacerte pensar en lo que tú hiciste. Entonces, lo primero debió haber hecho Caín fue reflexionar en por qué Dios le llamó la atención. Segundo lugar, lo que debió haber hecho es, y así a mí me llamó la atención,
yo vi que al otro le felicitaron y a mí no. Entonces, ¿qué hizo el otro que yo no hice para poder agradar a Dios? Es, es tener esa motivación y esa humildad como para poder decir yo me equivoqué y acepto que me equivoqué y ahora voy a cambiar para mejorar eso. Eso es uno de los pasos que a todos nosotros no, muchas veces también nos afecta, que nosotros somos muchas veces dueños de la verdad, pero no es así. Y Dios por algo ya nos está llamando, porque Dios quiere nos quiere pulir para que nosotros podamos ser verdaderos hijos de Él, seres serviciales, que trabajemos de acuerdo a lo que Él nos dice y que podamos ser capaces de escuchar su voz y entender, y no solamente creer escuchar la voz de Dios sin entenderlo. Tenemos que aprender a diferenciar cuando Dios nos habla y cuando no nos está diciendo Dios, sino que nosotros mismos estamos pensando eso. Que eso no viene de Dios, sino que viene de nuestros propios deseos, de nuestro propio carácter, que muchas veces es mal formado. Así mismo es, Cristian, ¿verdad? Eso realmente nos debería de motivar, ¿verdad? Para que podamos seguir los pasos, ¿verdad? Para que podamos ser perdonados también nos enseña, ¿verdad? A poder no alimentar el ego, ¿verdad? Y sí ponernos en un punto reflexivo y ver qué estamos haciendo mal, ¿verdad? Nos da esa enseñanza, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo mal para no ser escuchado por Dios o recibido nuestras ofrendas, ¿verdad? Porque hoy no hacemos sacrificio, pero sí hacemos nuestro diezmo, nuestras ofrendas, ¿verdad? ¿Con qué corazón, verdad? Lo hacemos. Si lo hacemos, ¿verdad? Con el corazón de Abel o con el corazón de, de Caín, ¿verdad? Entonces podamos reflexionar en eso, ¿verdad? Para poder seguir estos pasos también, ¿verdad? Que hoy en día nos da esa enseñanza, ¿verdad? Para no caer en el error que cayó Caín, ¿verdad? Y de alejarse más y más de Dios. Entonces, una de las preguntas, ¿verdad? Prácticamente reflexiva, ¿verdad? Sobre todo esta historia, ¿verdad? Y esta enseñanza, ¿verdad? Una de las preguntas surge, ¿verdad? ¿Qué debería de motivar la acción de ofrendar, ¿verdad? Prácticamente es la base de nuestra lección también, ¿verdad? De, de cómo seguir estas lecciones, ¿verdad? Bien, la lección hacía un comentario muy bien al punto, vamos a decirle, diciendo que generalmente cuando nosotros ofrendamos algo a Dios, es una forma de mostrarle gratitud, ¿verdad? Le mostramos gratitud porque una ofrenda sabemos que es algo más allá de lo que Dios pide, más allá de lo que Dios pide. Ejemplo, aquí en la historia de Caín y Abel, yo sé que Dios pedía un animal para, para que representase a Jesucristo que un día vendría a redimirnos de nuestros pecados. Entonces, eso era lo que él pedía. Pero ¿qué hizo Abel? Abel no tomó cualquier animal. Podría haber tomado cualquier animal para él sacrificar porque al fin y al cabo lo que Dios pedía tan solo era un animal, pero él dio lo mejor, dio al primogénito, daba el primogénito de, de las ovejas, ¿verdad? Entonces, cuando uno da, sabemos que damos como mencioné, como forma de agradecerle a Dios, pero es importante también que cuando demos esto, el dar debería ser, también la lección mencionó, como una señal de fe, una señal de fe, porque esa ofrenda representaba al Salvador, representaba al sustituto que debía morir en nuestro lugar. Entonces, cuando yo doy según las indicaciones de Dios, no como a mí mejor me parece que debo darlo, como pretendió hacerlo Caín, sino como el Señor me lo instruyó y dando lo mejor, lo primero, lo excelente, porque aquello representa a mi Salvador.
Entonces, si yo voy a dar, tengo que hacerlo con la actitud de Abel, no pensando en que, ay, bueno, yo doy esto para que como que los otros me vean que yo di, o di solo porque estaba avergonzado, o porque todos dieron y yo también tengo que dar. No es así, sino que es una ofrenda especial, algo que ya lo preparé en mi corazón y lo doy con todo el corazón según las orientaciones que el Señor me dio. Entonces, eso debería ser nuestra actitud de gratitud cuando lo estamos dando, y también de fe de que aquello que yo estoy dando, lo estoy dando y representa al Señor mismo, porque todo eso va a ser usado en su causa y de alguna u otra manera va a influir en la salvación de mis hermanos. Tengo que pensar en eso. Así mismo es, Hilda, así mismo. Y acá nos da una enseñanza, ¿verdad? Prácticamente dar lo mejor, ¿verdad? Como hizo Abel, ¿verdad? Él, como dijiste, ¿verdad? Él no dio cualquier animal, él dio lo mejor, lo primero, ¿verdad? Entonces, lo primero de cada rebaño que él tenía, ¿verdad? Primero, entonces, él dio lo mejor. Entonces, esto también nos hace un llamado, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Prácticamente a que podamos dar lo mejor a nuestro Dios, ¿verdad? En nuestras ofrendas, diezmos y con corazón alegre, ¿verdad? Con corazón contento y agradecido por sobre todo por la redención de Cristo, ¿verdad? Por nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que Abel reconoció, ¿verdad? Reconoció la redención que Dios nos dio, porque realmente no merecíamos nosotros. Entonces, eso fue lo que nos demostró Abel, ¿verdad? A través de su ofrenda. Y Caín nos demostró de lo que no debemos de hacer, dar prácticamente lo que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Lo que prácticamente venga en nuestra mente o nuestras ideas, ¿verdad? Entonces, no es así. Entonces, que sea un momento de reflexión, ¿verdad? Para poder, así también, porque es este, esta enseñanza, ¿verdad? Tiene también promesa, ¿verdad? De todo lo que Dios nos va a dar. Por ahí, si tenés un comentario más, Cristian. Sí, bueno, es interesante pensar, así como mencionaba Hilda, que era un reconocimiento de la bondad de Dios, de que Dios iba a enviar a su Hijo, iba a morir por nosotros y nos iba a redimir. En ese sentido, Caín pensaba lo contrario, pensaba que no necesitaba eso. Y Abel, sin embargo, con la motivación de la ofrenda, debía ser reconocimiento de que Dios es el único y la única autoridad que tenemos. Que si Él dice, se tiene que hacer y nosotros no lo tenemos que cuestionar. Y en ese momento Abel reconocía que lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva era por misericordia y por compasión, no por un acto de que no, yo soy Dios y lo hago de esta forma. No, él reconoció la misericordia de Dios a través de su sacrificio, cosa que Caín le restó valor a lo que Dios había mencionado. Y hoy día nos pasa lo mismo a nosotros. Hoy día Dios nos dice cómo tienen que ser nuestras ofrendas, cómo nosotros tenemos que vivir, cómo tenemos que ser una ofrenda viviente, pero nosotros no le estamos reconociendo a Él ni en lo que hacemos, ni por qué lo hacemos. Y a veces entregamos así nomás lo que tenemos, porque nuestro motivo no está en adorarle a Dios, sino a veces está solamente en tratar de cumplir un poco lo que Él nos pide, pero no realmente agradarle, porque cuando nosotros queremos agradar, nosotros hacemos como Abel. Abel le entregaba lo mejor, como mencionaba Gilda, los primerizos, entregaba
lo que a él realmente, por así decirlo, lo que a él le podría doler entregar porque podría haberse imaginado que era suyo, pero él reconocía a Dios como que Dios le dio eso y él simplemente le entregaba en ofrenda. Y hoy día nosotros podemos hacer lo mismo y eso debe ser nuestra motivación, reconocer a Dios como nuestro Rey soberano. Así mismo es, Cristian. Entonces, prácticamente llegamos al fin de nuestro tiempo, ¿verdad? Podamos terminar con una reflexión. También así una breve oración. Si nos permitís, Cristian, con una oración para poder ir así con- concluyendo esta reunión, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema. Ahí entonces, como mencionabas, ¿cuál sería por parte de nosotros una pequeña reflexión o algo que le dejemos a cada uno de los que van a escuchar esto? Por mi parte, eh, lo que me gustaría resaltar y dejar bien en claro de la historia de Caín y Abel es que la adoración a Dios debe ser como Él pide y no como nosotros creemos que es mejor. Que no nos olvidemos de eso. Tiene que hacer de acuerdo a lo que Dios pide, no como a mí me agrada. Y eso lo podemos colocar en la música, lo podemos colocar en nuestro estilo de vida, lo podemos colocar en nuestro trabajo, en todo. No como a mí me guste, sino como Dios realmente quiere. Que le pongamos a Él en primer lugar. Y Así Gilda, mismo. no sé si querías comentar una pequeña reflexión ahí para que quede para todos y después hacemos la oración como mencionó Carlos. Bien, como bien has mencionado ahí, el tema de la adoración es tan crucial que Caín y Abel, mencionaba la lección, va a representar a los dos grupos de personas que en el tiempo del fin eh, estarán involucrados, ¿no? Aquellos que adoran a Dios como Él pide, aquellos que ya lo practicaron de antemano y aquellas personas que engañados a sí mismos piensan que están haciendo bien, pero la verdad es que siempre siguieron sus impulsos, eh, tal vez guiados por doctrinas que simplemente escuchó, pero no lo profundizó con la Biblia. Entonces, este tema de la adoración va a ser tan crucial, ya es la verdad y lo va a seguir siendo hasta que Jesús venga. Tenemos que tener mucho cuidado y debería ser cada vez más un motivo de estudio más profundo de la Biblia, un motivo de estudio, de contemplación de cómo realmente Dios quiere que, como bien mencionaste, vivamos, cómo Dios quiere que sea la música que escuchemos, tal vez hasta, sí, la ropa que usemos, lo que estemos comiendo, porque recuerden que todo eso demuestra qué es lo que hay dentro de nuestro corazón y a quién nosotros estamos sirviendo, ¿verdad? Y algo es cierto, no podemos servir a dos señores. O vamos a amar a uno y aborreceremos al otro, o bueno, viceversa, ¿no? Entonces, que podamos elegir optar y optemos siempre por aquello que realmente Dios quiere, elijamos todos los días vivir por Dios y vivir la vida que Abel vivió, una vida que a toda cuesta prefirió quedarse del lado del bien, de la verdad, antes que ser influenciado por el mal y ceder a ella. Así mismo. Oremos entonces. Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos, te damos las gracias porque en este momento pudimos reflexionar acerca de tu palabra, pudimos compartir un poco de lo mucho, Padre Celestial, que tú nos amas, cómo nos orientas, cómo nos guías, nos llama la atención cuando nos equivocamos y todo lo haces con amor. Por eso te agradecemos y te pedimos que seamos capaces de escuchar tu palabra, de poder entender, de poder aplicar y que seamos mansos y humildes para aceptar, Señor, cuando nos equivocamos. Que así también, mi Dios, tengamos ese deseo y esa motivación de adorarte porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Dios y que tratemos de entregarte todo lo mejor
conforme a tu palabra, que podamos vivir y caminar para así, Padre Celestial, estar siempre en tu camino y que tú puedas, Padre, agradarte de nosotros. Te pedimos estas cosas sin merecerlo en el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Cristian, Hilda. E invitamos, ¿verdad?, a los que puedan, ¿verdad?, seguir estudiando la lección, que podamos avanzar, ¿verdad?, con esta obra maravillosa, ¿verdad? Entonces, les deseo éxito y sobre todo la bendición de Dios esté con ustedes, ¿verdad? Entonces, terminamos con en este momento. Gracias, Cristian, por tu tiempo y Hilda, un abrazo y gracias también por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos en un próximo video, si Dios permite.